Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto iniciar esta entrevista con un personaje moderno, contemporáneo, que nos va a hablar sobre asuntos modernos, contemporáneos, de una visión diferente de lo que estamos acostumbrados los que son o fuimos más tradicionalistas, quizás ya no lo somos tanto. Queremos dar la bienvenida a la doctora Marcia Villanueva Lozano. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes del día de hoy al Hospital Metropolitano. Abrimos las puertas con mucho gusto y con una gran expectativa en esta entrevista de conocer quién es Marcia Villanueva. Y después en la conferencia, pues te nos des puntos de vista de tus inquietudes e investigaciones que, por lo menos en lo personal, me hicieron contactarte e invitarte a que nos abrieras los ojos o nos dieras más con algunas de las situaciones que están sucediendo en relación a la medicina. En esta entrevista lo que vamos a hacer, o lo que se trata es saber un poco del currículum oculto de Marcia Villanueva, lo que no se dice y que logró y que es la base fundamental de lo que hay atrás de los títulos de esas cosas. Entonces, aparte, es lo que queremos saber de ti, te sinceres con nosotros para conocerte, y luego de esto, pues, pasaremos a la conferencia donde haremos un desglose de tu actividad curricular, de tal manera que no vamos a hacer ningún currículum especial. Y nos acompaña en esta oportunidad la doctora Ibarra Sarlat, Maribel Ibarra Sarlat, que es nuestra coordinadora de pediatría en el hospital. Tiene mucho nexo ahorita con la medicina actual, con la institución de salud, porque trabaja en el Seguro Social, en el hospital de pediatría, en una unidad de terapia intensiva. Entonces ella está viviendo muchas de las cosas de la medicina actual que a lo mejor si trabajamos en los hospitales privados tenemos alguna visión, algún sesgo. Creo que Maribel en eso puede tener una visión muy especial, por eso es muy importante su participación que nos apoya el día de hoy. Sin más preámbulo, me gustaría pasar la palabra a la doctora Ibarra Sarlat para que inicie con la entrevista. Sí. Buenas noches. Tenemos aquí una gran pregunta. Estuve viendo algunos videos para poderte conocer un poquito mejor y tenemos una pregunta de ¿quién es Marcia Villanueva? Antes de todos estos títulos, distinciones, todos estos logros que has tenido, ¿quién eres antes de todo esto? Pues esa es justo la pregunta que me llevó a la filosofía, ¿no? Empecé estudiando medicina, ¿no? Hice la licenciatura en medicina en Ciudad Universitaria, y después colgué la bata, ¿no? Entonces podría decir, una desertora de la medicina, ¿no? Colgué la bata en el internado médico, fue cuando me di cuenta que ya no quería seguir con una carrera de formación médica, principalmente por toda la violencia que hay durante la formación profesional. En la medicina, sinceramente no le estaba pasando bien y sentí una desilusión muy fuerte. No de la profesión. Después de estudiar medicina, me fui a hacer el servicio social. Todavía tenía esta idea romántica de irme al pueblo, ¿no? No tenía la idea de a ver cómo me zafo de irme al pueblo, no. Yo sí me quería ir al pueblo y entonces me fui a un pueblito de 800 personas en la selva de Tabasco, que cuando acababa de dar consulta salía a andar en bicicleta y se oían los monos aulladores de la selva. Una experiencia maravillosa. Y ese año me di cuenta que en realidad la medicina sí me gustaba, ¿no? Sí me gusta un montón el contacto con la gente, como todo el procedimiento reflexivo y analítico para llegar a un diagnóstico, cómo los puedes ayudar. Pero lo que no me gustaba, y por lo cual ni siquiera hice el examen de residencias médicas porque estaba segura de que no quería hacer una especialidad, era todo el ambiente médico tan violento y tan hostil, ¿no? Que hay en el gremio. Y entonces, regresé del pueblito a la Ciudad de México, decidida a cambiar de carrera y no sabía muy bien qué iba a hacer. Y decidí
Siempre me ha gustado también la literatura, siempre estaba indecisa entre si quería ser escritora o quería ser médica. De hecho, el año de servicio social escribí un montón sobre mis experiencias y después se publicó un libro con todas mis experiencias que publicó la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces ahí siempre tenía como la disyuntiva de ser escritora o ser médica, y entonces empecé a estudiar creación literaria y empecé a trabajar de editora para textos médicos, y así es como llegué a la filosofía, ¿no? A la filosofía con estos acercamientos de nuevo más hacia las humanidades, y después me formé como filósofa, y siempre me quedó la duda de eso, ¿quién es Marcia, no? O sea, ¿qué había pasado con mi identidad? Que yo quería ser médica, pero ahora no era médica, ¿y quién quería ser? Y si no voy a hacer y ejercer la medicina, ¿quién voy a ser? Y entonces esas preguntas fueron las que me acercaron a la filosofía y que me han impulsado muchísimo a hacer la investigación de la que les voy a platicar más tarde. ¿Y por qué el feminismo? Porque, bueno, después de cambiarse a filosofía existen muchas ramas. Quizá lo que pasó durante todo el trayecto del estudio de la medicina, o ya fuiste viendo ciertas cosas que sucedían y por eso te guiaste por estar. Claro, después me fui, mis temas de investigación me fueron llevando hacia el feminismo, porque a la hora de estudiar toda esta cuestión del maltrato y de la formación médica, pues me di cuenta que muchísima de la violencia que hay al interior de la profesión médica es violencia de género, y que el campo médico es un campo súper machista, ¿no? Y además aprendí en mi formación como filósofa de la ciencia toda esta relación tan estrecha que hay entre la ciencia y específicamente la medicina y la naturalización de la diferencia de género, ¿no? O sea, el rol que jugó históricamente la medicina para naturalizar la inferioridad de las mujeres, ¿no? Es decir, porque tienen útero, no pueden realizar las mismas labores que realizan los hombres, que era la explicación del siglo XIX, pero como hoy en día la medicina contemporánea sigue hablando de cómo las hormonas femeninas nos alteran todas, y entonces no podemos tener una racionalidad equivalente a la de los varones, y por eso es que se excluye a muchas mujeres de los ensayos clínicos controlados, porque todos sus ciclos hormonales las alteran demasiado, y en realidad hay muy poco conocimiento sobre los cuerpos femeninos y cómo funcionan los cuerpos femeninos, y sigue estando dentro del DSM todas estas enfermedades del la psicosis premenstrual ¿no? O sea, sigue habiendo como mucha esta idea de cómo las hormonas alteran a las mujeres, que es una versión moderna del útero que viaja por todo el cuerpo, de la histeria, ¿no? Entonces ahí empecé a ver como toda esta relación y cómo todo eso también se afianza en muchas prácticas de discriminación de género, que de eso voy a hablar más adelante en la conferencia. Todas las prácticas que hay constantemente de acoso sexual con las estudiantes de medicina y las residentes, y entonces, o sea, no es que yo busqué el feminismo, pero lo encontré, ¿no? Buscando todas estas explicaciones a lo que yo había vivido y a lo que empecé a conocer que habían vivido muchas otras médicas y estudiantes de medicina, pues era inminente el acercamiento del feminismo, ¿no? Era ineludible. Actualmente han cambiado muchas cosas. Bueno, yo estudié medicina, inicié hace 34 años, y efectivamente ha habido una gran diferencia en cuanto a toda esta discriminación, el acoso. Actualmente siento que hay más libertad y la mujer puede ascender o puede expresarse más libremente. Si tú en este momento empezaras a estudiar medicina, ¿te quedarías con medicina o harías el cambio? Porque bueno, sí ha habido muchos cambios, o todavía nos falta mucho. Bueno, yo sé que nos falta mucho, sí, pero ¿tú qué opinas aquí? Híjole, ya me están poniendo contra la pared muy pronto. Pero sí, o sea, lo voy a decir así tal cual, ¿no? Yo doy clases de bioética a estudiantes de la licenciatura desde hace varios años, y cada vez siento más la brecha generacional, ¿no? O sea, de repente hablo de canciones o de referentes populares y películas y no tienen idea de Gattaca, entonces ya no puedo utilizar Gattaca como referencia en una clase de bioética, ni puedo, ¿no? O sea, ya hay como toda esta diferencia generacional,
Pero el día que hablamos sobre violencia sexual y acoso sexual, no hay brecha generacional con mis alumnas. Entonces, sí es verdad que muchas cosas han servido, pero en ese tema no me siento mucho más vieja que ellas, y las experiencias que me comparten siguen siendo muy parecidas, y pues bueno, ya lo veremos en un momento. Entonces sí han cambiado muchas cosas, pero queda todavía mucho trabajo por hacer, definitivamente. Marcia, qué terrible que no te ha ido bien en algo tan bello como es estudiar medicina y ser médico, de veras. Me pesa. Pero antes de entrar en este tema, que a lo mejor sí valdría la pena estarbarle un poquito o estarbarte un poquito, ¿qué otra cosa más hay en Marcia Villanueva? ¿Es deportista? ¿Es una lectora consumada? ¿O nada más es una lectora que le gusta estudiar y aprender ahí, o realmente disfruta aislándose en los libros? ¿Qué más hay en Marcia? Sí, soy deportista, me encanta nadar, es mi deporte. La natación, también me gusta mucho la bicicleta. Soy una devoradora de libros, no solamente académicos, también me encanta la literatura. Leo y escribo, también me gusta mucho escribir. Esa parte que cuando dejé medicina dije quiero ser escritora, sigo en el camino de poder conseguir escribir cosas que no sean completamente académicas. Me encanta cocinar, ¿no? Mucho de mi estrés lo libero a través de la cocina y cocinando. Soy mamá, tengo un niño pequeñito de 4 años. No sé qué más. O sea, a lo mejor tienes una mascota. Ay, sí, mi Lunetas, sí. Que es una es mi otra bebé. Es una viejo pastor inglés de 10 años. Y tocando ese tema de las mascotas y sacando un poquito, sacándote de las cosas horribles con las que iniciamos, ¿cómo es eso del nexo tan cercano que actualmente la sociedad tiene hacia los animales? Sí, pues yo creo que en ese sentido, no hablando de las brechas generacionales, sí soy bien millennial, ¿no? Y mi perro sí hay un acercamiento yo desde chiquita, desde casa de mis papás teníamos perros y siempre he tenido como una cercanía. De hecho, hace unos días estaba comentando con una conocida cercana, ¿no? Que estábamos hablando de la diversidad sexual y las diferentes identidades, y me decía, es que me cuesta trabajo entender, pero a ver, tú con tu perspectiva feminista, explícame, ¿no? Y después hablamos de los perros y le dije, mira, a mí lo que me cuesta trabajo entender no es la diversidad y cómo les gusta esto, lo otro. A mí lo que me cuesta trabajo entender es cómo hay gente a la que no le gustan los perros. O sea, eso sí es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo entender, ¿no? Lo demás me parece más fácil de asimilar que pensar que uno no ama a los perros o a los animales en general. ¿Tú crees que esto que nos está pasando actualmente en el mundo de tratar de uniformar todo, ¿no? Todo el mundo le gusta tener la misma camisa con la misma marquita aquí, los mismos pantalones con la marquita acá, o con el hoyo acá, todo con el hoyo ahora está de moda. Esta uniformidad también va a influenciar en la medicina y en el comportamiento que estamos teniendo actualmente en la enseñanza y en el desarrollo de los médicos jóvenes. No sé si me queda del todo claro la pregunta. Sí, tengo la impresión de que todos tratamos de estar imitando permanentemente y nos gusta ser igual que los demás, y eso nos hace perder, yo digo, identidad. No quería tocar de identidad porque este tema nos hace perder identidad. Entonces aquí la pregunta sería a lo mejor, realmente todo lo que sucede en el mundo, de tener todos lo mismo, ¿qué tanto nos está influenciando para llegar a tener algo demasiado uniforme y que pierda por ciertas cualidades o ciertas virtudes que a lo mejor distinguen a unos de otros, y en la profesión de la medicina trate mucho más? Sí, bueno, es difícil dar una respuesta sencilla porque, como decías hace un momento, justo la identidad es mi tema, ¿no? Y creo que justo la identidad se construye tanto con procesos de identificación con los demás, ¿no? O sea, yo soy igual a los demás en estas cosas, como de diferenciación. ¿Qué me hace a mí única y especial y diferente a los demás, ¿no? Y entonces en ese sentido siempre hay una tensión. Ahora, es cierto que en la época contemporánea, ¿no? Con
con el capitalismo y el neoliberalismo como está y el consumismo, pues sí se ha explotado muchísimo esta idea de la homogenización, ¿no? Y siempre hay una tensión entre no caer en esta homogenización y la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de diferenciarnos, ¿no? Entonces creo que no puede ser completamente borrado, ¿no? O sea, siempre hay una parte individual que resiste a esas tendencias y una parte que se siente muy atraída, porque la pertenencia es un factor muy importante en nuestra identidad. Claro. Un poco estar leyendo las cosas que tú has escrito y viendo los videos, que tienes bastantes, por cierto, que me da mucho gusto. No todos son tan cortitos como uno quisiera para tener el tiempo y poderlos aprovechar más a fondo. Muchos de ellos son muy largos y eso no impide que no tenga uno el tiempo para poder tomar las ideas de los personajes que uno puede estar siguiendo. Yo pensé que, como escribe Eduardo Galeano, hay un mundo aparte, diferente. Dice, bueno, y que el médico no, en lugar de que el médico sea ese ente que a lo mejor está fustigando a la sociedad, no es la sociedad quien hizo al médico como es. Pues esa también es otra tensión muy interesante, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? ¿El individuo o la sociedad? En realidad es una co-construcción de las dos cosas, ¿no? O sea, sí, la sociedad tiene ciertas exigencias hacia los médicos, pero también los médicos reproducen esos estereotipos que a su vez alimentan esas exigencias. Entonces siempre es un ir y venir, ¿no? No es que alguien nos imponga completamente una identidad, porque entonces ahí lo podemos rechazar, ¿no? Sino que también nos la compramos y la reproducimos, ¿no? Y entonces en ese ejercicio de ir y venir es cómo se va construyendo esta figura del médico. Entonces no es tanto qué tanto lo originó el médico y qué tanto lo originó la sociedad, pues siempre ha sido un proceso de co-construcción, ¿no? Dialógico. Claro, y en este mismo territorio de la construcción tenía yo en la mente, y también por ahí había escrito entre mis inquietudes, sobre cómo estamos en una época de desmantelamiento, no solamente del país, sino también de otras cosas, ¿no? Entonces leía yo ahí la destrucción, la deshumanización, la destrucción de la cirugía axilar en el cáncer de mama, ¿no? Si todo lo que se había hecho, resulta que ahora va para atrás. Si no es cosa de tu tema, ¿quién realmente, por qué todo lo tiene que ser también, por qué estamos regresando al pasado, por qué tenemos que estar destruyendo lo que se hizo, por qué no crecer sobre ello, o es precisamente crecer sobre ello, volver a las bases, reconstruyendo lo que se había avanzado y que otros filósofos, otros médicos, otra gente había tocado y había sumado con mucha habilidad y mucho tiempo y pensamiento, y en circunstancias totalmente muy diferentes a las actuales? Yo creo que estamos en una época de desmantelamiento porque no es sostenible continuar con lo que teníamos, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy, muy burdo, pero el otro día estaba comentando también en un grupo social, ¿no? No académico, no así, sino un grupo como social, ¿no? Y alguien dijo, ay, es que me chocan las motocicletas y todos estos motociclistas. Y yo le dije, sí, pero a ver, piensa, si por cada uno de esos motociclistas hubiera un coche más, ¿cómo estaría el tráfico hoy en día? O sea, en realidad es insostenible ya, o sea, hay esta gran cantidad de motociclistas, porque es insostenible nuestro medio de transporte y las distancias que tenemos que hacer. Y entonces están deconstruyendo los métodos habituales de transportación, que es el coche, para buscar alternativas, porque es insostenible seguirnos moviendo de esa manera. Y así sucede con todo, ¿no? Es insostenible nuestro consumo de plástico, es insostenible la violencia de género y los feminicidios, es insostenible también los procedimientos y los conocimientos que hemos obtenido hasta ahora, que muchas veces nos estamos dando cuenta de que no son tan efectivos, ¿no? O que son efectivos, pero ¿a costa de qué? ¿No? Y estamos preguntándonos de verdad cuál es su valor. Y creo que este proceso de desmantelar las cosas no es cosa exclusivamente de esta época, sino que viene desde la Segunda Guerra Mundial,
¿no? Nos habían vendido esta idea de que ya estaba todo hecho, el progreso científico, ya encontramos el mejor conocimiento, la ciencia, este conocimiento sí es objetivo y sí es neutral, cosa que no es cierto, ¿no? Y con la Segunda Guerra Mundial, cuando vimos cómo se podía emplear la ciencia para hacer la bomba atómica, cómo todos los avances de la medicina de esa época dependieron de experimentaciones con la población judía en el Holocausto, pues creció una gran desconfianza a todos estos métodos y se empezaron a cuestionar todas estas cosas. Entonces es un proceso que viene desde mediados del siglo pasado sobre lo insostenible que se ha convertido ese sistema y ese modelo social que se fundó en la modernidad con la revolución científica y después con la revolución industrial y después todo el influjo que tuvo con el capitalismo, ¿no? Y la inversión económica. Es insostenible. Por eso es que estamos en un momento de desmantelamiento. Sí, es que a veces creemos que están bien las cosas, pero ya cuando vamos viendo cómo va evolucionando, tenemos que cambiar, como lo mencionabas. Qué padre la bomba atómica, pero ¿cuánta gente mató? Veo que disfrutas mucho, elegiste el mejor camino por lo que estoy viendo, te veo feliz. Sí. Mi padre, somos 5 hermanas. Mi padre nos enseñó siempre a defendernos, a nunca depender de nadie. Digo, tengo mucha suerte, pero desafortunadamente a veces veo muchas mujeres que pues tienen mucha violencia intrafamiliar, las insultan y se dejan. Yo digo, bueno, ¿por qué lo permiten? ¿No? Pero quizá porque yo fui educada de una manera diferente. En cuanto a lo que has escrito y los trabajos que has hecho, ¿cómo podemos ayudar para poder disminuir un poco este tipo de violencia? O sea, ¿qué le podemos decir a esas mujeres? ¿Cómo podemos ayudarles desde donde estamos, no? Porque, bueno, yo estoy en esta parte de la medicina, pero bueno, todas desde donde están, ¿qué es lo que podemos hacer para lograr disminuir, no nada más manifestarnos en una marcha, sino desde donde estamos, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? Es muy interesante cómo planteas la cuestión, porque es un planteamiento muy común, ¿no? Es yo como mujer sí me sé dar a respetar, yo como mujer sí me enseñaron a defenderme, ¿y cómo podemos enseñarle a las otras pobres mujeres que sí las matan y sí las violentan a defenderse? ¿Por qué la pregunta nunca es qué podemos hacer para que los hombres dejen de violentar y de matar a las mujeres? ¿Por qué de nuevo tenemos que responsabilizar a la mujer? Y tiene que ser responsabilidad de la mujer salirse de una relación violenta en lugar de pensar ¿qué podemos hacer para que dejen de violentarlas? ¿No? ¿Qué podemos hacer para establecer un tipo de cultura y de convivencia distinta? Entonces a mí me gustaría voltear un poco la pregunta y pensar que no es tanto que una mujer se aprenda a defender, sino qué tenemos que hacer para que se respete a las mujeres, ¿no? Desde el otro lugar. Y parte de eso es cambiar el planteamiento y cambiar la visión. No es responsabilidad de la mujer defenderse, es responsabilidad de la persona que la violenta no violentar. Porque quien está cometiendo la agresión es el responsable de la acción, no la víctima, ¿no? Sí, entonces empezar a enfocarlo desde ahí, ¿no? Empezar a reconocer cuál es el problema real y qué es lo que se tiene que hacer al respecto. Sí, y a veces es muy difícil, ¿no? Porque todavía existe mucho machismo. Y a veces también las mismas mujeres, o sea, educan a los hombres así. Por eso yo lo mencionaba, porque, o sea, ¿cómo podemos acabar con eso? ¿No? Porque sí es muy difícil. Cuando yo entrevisto ahí a los papás, lo veo, bueno, ahorita me imagino que lo vas a abordar en la plática. Nosotras como mujeres médicos sabemos la agresión hacia nosotras, ¿no? Por ser mujeres médicos. Uh-huh. Sí, todo el tiempo. Entonces yo creo que el primer paso es empezar a visibilizar dónde está el problema real, ¿no? De nuevo, es que las mujeres educan hacia los hombres, pero no solamente somos las mujeres quienes educamos a los hombres, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo titánico educando a un niño varón y de todas formas sale al mundo y regresa hablando de Spider-Man y me da el patatús, ¿no? O sea, porque es justo ese modelo de masculinidad competitiva, que pelea, que se insulta, que es la guerra, que... Entonces, en realidad es una educación que depende de la madre como único agente o es toda una sociedad que moldea personalidades de una manera u otra. Y entonces tenemos que pensar a más grande escala cómo podemos cambiar esa sociedad. Sí, está muy de moda ahorita un libro de los hábitos atómicos. No sé si has tenido oportunidad de escuchar.
Entonces, un americano que dice que hay que generar nuevos hábitos y te da recetas un poco al estilo de los libros de autoayuda, es un libro de autoayuda, pero curiosamente tiene cosas interesantes, porque trata de los hábitos, pues sí hacen al monje, y es un dicho popular. Y en algunos de estos párrafos del libro señala que el hábito repetido una y otra vez no sirve, aunque sea un muy buen hábito, si el contexto no se cambia, que el ambiente social y donde se desenvuelve realmente ayuda a fortalecer el hábito y a triar, si no, no se genera. El contexto social de muchos de nosotros nos lleva siempre a lo mismo. Aunque yo sienta que todo está correcto, el día que regreso a mi casa tengo por la misma cama, los mismos problemas y no salgo de ellos. Entonces, ¿cómo podemos buscar cambios y generar cambios o reconstrucciones o ver el mundo al revés, porque el actual no está como quisiéramos, si en el contexto estamos tan metidos en lo que estamos? Claro, justo esto nos regresa un poco a tu pregunta anterior, ¿no? Estamos en una época de deconstrucción, de replantear las cosas. Pues justo estamos en eso, y también hace poco alguien me decía, pero a ver, o sea, cuando eras médica y así me quedaba más claro que era lo que iba, pero ¿qué haces de filósofa? O sea, llegas a tu oficina y ¿qué haces? ¿No? Y entonces justo sirve recuperar también estas otras disciplinas que se toman el tiempo de pensar estas cosas y cuestionar estas cosas, porque para uno que está inmerso en una vida con ciertos hábitos y así, es muy difícil, ¿no?, hacer toda la chamba, ¿no?, ir al hospital, atender a los pacientes, entrar a quirófanos y además de construir el mundo, ¿no? Entonces, pero para eso es que hay también estos otros espacios y estas otras disciplinas. Entonces la invitación justo es abrir el diálogo, ¿no?, no esperar cómo yo lo puedo hacer, es vamos a ver qué están haciendo los otros, ¿no? Porque luego hay mucho ensimismamiento gremial o de los propios conocimientos, pero si nos abrimos a otras formas de conocimiento, a lo que están haciendo otras personas, pues entonces eso ayuda mucho, ¿no? Que creo que es justo lo que ha pasado con el feminismo y esta última ola de feminismo, ¿no? Con las redes sociales, como ha habido una difusión tremenda de estas cosas. Entonces, lo que antes uno tenías que acercarte a grupos femeninos, ahora está en todos lados y todos lo estamos viendo, ¿no? Entonces, justo recurrir a estas otras fuentes de información y conocimiento. Había notado yo aquí, Marcia, que otro tema recurrente y que repites tú con mucha frecuencia es acerca del humanismo, que está muchísimo de moda. Ahora ya está una medicina y una doctrina humanística en este país, dicen, ¿no? Y estando de acuerdo en que muchos lo usamos y no sabemos ni qué estamos diciendo, ni para dónde va. Bueno, si no es parte de la conferencia, me gustaría saber si nos puedes explicar un poco sobre ello, desde el punto de vista pues científico.